Aquel año Emily ya se había jubilado de su trabajo como maestra y comenzaba a acostumbrarse al silencio que llenaba la casa. Era una mujer de hábitos tranquilos, de esas que aún escribían la lista de compras a mano y alineaban los libros por tamaño y color. Vivía con su esposo, Steven, un escritor conocido en la región por sus novelas, en una casa antigua de piedra situada en lo alto de una colina, donde la niebla parecía habitar para siempre. Las mañanas olían a café y madera húmeda. Las tardes a lluvia interminable y tiempo detenido. Su vida transcurría entre la rutina y la quietud. Él escribía encerrado en su despacho, y ella cuidaba del jardín y del orden del hogar. Nada hacía prever que aquel martes lluvioso abriría una grieta en su realidad, una que nunca más volvería a cerrarse. Emily recordaba con precisión cada detalle de ese día. Se había propuesto limpiar los rincones que siempre posponía, el ático, las repisas altas, las ventanas que ya no abrían bien, cuando recibió una llamada inesperada de Elena, su amiga de infancia, invitándola a tomar un café en el centro. Pensó que le haría bien salir un rato, así que contrató a Caroline, una joven estudiante del vecindario que hacía limpiezas por horas. Le dejó la llave y se marchó sin preocupación. Pero horas después, cuando el teléfono sonó, su voz tembló al escuchar a Caroline llorando al otro lado de la línea. Decía haber visto a una mujer de vestido blanco parada en la escalera, mirándola en silencio. Emily regresó corriendo bajo la lluvia, con los zapatos empapados y el corazón latiendo en el cuello. Cuando llegó, encontró a 2 policías revisando la casa. No había señales de entrada forzada, ni ventanas rotas, ni huellas. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Caroline temblaba sentada en el sofá, incapaz de articular una frase coherente. Solo repetía que la mujer la había mirado como si la conociera. Emily intentó tranquilizarla, pero en el fondo sentía un frío antiguo, recorriéndole los huesos, un miedo que no podía explicar. Los agentes registraron cada habitación, incluso el ático, y se marcharon con una sonrisa condescendiente. Probablemente fue su imaginación, dijeron. Aquella frase quedó flotando en la casa como una sombra. Esa noche, Emily no pudo dormir. Steven, por el contrario, parecía ajeno al suceso. Mientras ella repasaba mentalmente cada detalle, él leía en silencio junto a la chimenea, sin levantar la vista de su libro. Dijo que Caroline debía haberse sugestionado, que esas cosas ocurren cuando uno pasa mucho tiempo solo. Pero cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Emily escuchó pasos. Lentos, precisos, provenientes del piso de arriba. Se levantó con cuidado, tomó una linterna y subió los escalones de madera que crujían bajo su peso. En la penumbra, creyó ver una sombra moverse al final del pasillo, cerca del cuarto donde guardaban los baúles de familia. Cuando encendió la luz no había nadie, solo el eco de su respiración y el sonido distante de la lluvia golpeando las ventanas. Durante los días siguientes, Emily intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio o de su imaginación, pero algo dentro de ella se resistía. Los objetos empezaron a moverse de lugar sin explicación. Una taza que recordaba haber dejado en la cocina aparecía en el estudio de Steven. Una bufanda doblada sobre la cama amanecía tirada en el jardín, empapada por la lluvia. El olor a perfume antiguo, dulce y penetrante, flotaba a veces por los pasillos, el mismo aroma que su madre solía usar décadas atrás. Steven, sin embargo, se limitaba a encogerse de hombros. «Quizás tú misma lo moviste y no lo recuerdas», le decía con una sonrisa cansada. A Emily le irritaba ese tono paternal, esa manera de restarle importancia a lo que la atormentaba. Fue entonces cuando empezó a anotar cada incidente en un cuaderno, como si registrar la locura la ayudara a mantenerla bajo control. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca de Sisud, Steven notó algo extraño en la pared detrás de una hilera de novelas. El papel tapiz tenía una línea irregular, como si alguien hubiera intentado disimular una grieta. Tiró con cuidado y descubrió un pequeño hueco. Allí, escondido, había un cuaderno de tapa de cuero oscuro. Las páginas estaban llenas de escritura apretada y elegante, claramente de una mujer. Emily leyó los primeros párrafos con el corazón acelerado. Eran fragmentos de historias, ideas de novelas, reflexiones literarias. Pero lo que la dejó sin aliento fue reconocer en esas páginas escenas idénticas a las de los libros publicados por Steven, incluso frases completas. Cerró el cuaderno con las manos temblorosas, intentando entender lo que acababa de encontrar. Esa noche esperó a que Steven se durmiera para volver a abrir el cuaderno. Cada palabra parecía una confesión, una voz atrapada que clamaba por ser escuchada.
Había notas sobre personajes, paisajes y una firma al final de varias páginas. M. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó de golpe a su hermana menor, Marina, desaparecida hacía más de 30 años, de la que nadie volvió a tener noticias después de un accidente laboral que la prensa había cubierto brevemente. Steven, en aquel entonces su novio, fue quien más la consoló durante la búsqueda, asegurando que algún día ella regresaría. De pronto, el aire se volvió denso, y cada rincón de la casa le pareció cómplice de un secreto que había vivido allí, oculto a plena vista. Al amanecer confrontó a Steven con el cuaderno en las manos. Él lo miró apenas un segundo y luego soltó una risa forzada, de esas que no encajan en la situación. Dijo que era material viejo, ideas que alguna asistente suya había escrito hace años y que él simplemente había adaptado. Emily quiso creerle, pero algo en su mirada la desconcertó. No era culpa ni vergüenza, era miedo. Desde ese día su relación cambió. Steven comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, alegando compromisos editoriales, mientras ella se hundía en una mezcla de ansiedad y sospecha. Cada vez que él salía, Emily subía al ático con la esperanza de encontrar algo más, aunque el olor a polvo y encierro la hiciera toser hasta las lágrimas. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, Emily escuchó claramente el sonido de una silla arrastrándose en el ático. El corazón se le detuvo. Subió las escaleras con una linterna y al abrir la puerta notó que la ventana pequeña del fondo estaba entreabierta, dejando entrar una corriente fría que agitaba los papeles apilados en el suelo. Nada parecía fuera de lugar, excepto una taza con restos de té tibio. Emily la tomó con cuidado. El líquido aún conservaba calor. Sintió como las piernas le temblaban. No era posible que alguien hubiera estado allí, y sin embargo lo había estado. Cuando bajó, encontró a Steven esperándola en la sala. «¿Otra vez con tus fantasmas?», murmuró con fastidio. No hubo abrazo ni consuelo. Esa noche durmieron espalda con espalda, y el silencio entre ambos fue más aterrador que cualquier ruido del ático. A la mañana siguiente, Emily decidió hablar con Ramos, el editor de Steven, un hombre de voz grave y modales corteses. Lo conocía hacía años, pero nunca habían tenido una conversación más allá de lo superficial. Lo citó en una cafetería del pueblo, y con las manos temblorosas le mostró el cuaderno de tapa de cuero. Ramos lo hojeó en silencio, frunciendo el ceño. Finalmente dijo algo que la dejó sin aliento. «Steven no ha salido de viaje. Lo he visto en las noches. Las luces del ático se encienden siempre después de medianoche». Emily sintió un vértigo repentino, como si todo el aire del lugar se hubiera evaporado. Comprendió que el único sitio donde no había buscado la verdad era justamente el más cercano, su propia casa. Esa misma noche, Emily esperó a que el reloj marcara la medianoche. Desde su habitación observó cómo una línea de luz tenue se filtraba por la rendija del techo. Contuvo la respiración y subió los escalones sin hacer ruido, cada crujido de la madera resonando como un latido. Al llegar al ático, el aire estaba espeso, cargado de humedad y olor a encierro. Frente a la mesa, iluminada por una vieja lámpara de aceite, había una figura encorvada, de cabello largo y blanco, escribiendo con una pluma. Emily no supo si gritar o desmayarse. Cuando la mujer levantó la cabeza, sus ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse. Era Marina, pálida, envejecida, pero inconfundible. El tiempo no había borrado el lazo de sangre que las unía. El primer impulso de Emily fue correr hacia ella, pero el cuerpo no le respondió. Marina dejó la pluma sobre la mesa, como si esperara ese encuentro desde siempre. No dijo una palabra, solo la miró con una mezcla de alivio y culpa. Emily rompió a llorar, y el sonido pareció despertar a toda la casa. Bajaron juntas las escaleras en silencio, mientras las paredes crujían como si también respiraran después de años de guardar un secreto. En la sala, Emily le ofreció té, pero Marina no bebió. Su voz era apenas un susurro cuando pronunció el nombre de Steven. Fue entonces cuando Emily comprendió que todo lo que había sentido, las presencias, los ruidos, los objetos movidos, no eran fantasmas, sino la vida misma intentando salir a la luz. Marina contó su historia con pausas largas, como si cada palabra pesara una década. Había estado allí, en ese ático, desde aquella noche en que mató accidentalmente a su jefe mientras intentaba defenderse de un abuso. Steven, que entonces era su cuñado, le prometió ayuda y silencio. La llevó a la casa con la excusa de protegerla de la justicia y de la vergüenza, pero la convirtió en su prisionera. Durante los primeros años le llevaba comida y papel, animándola a escribir para mantener la mente ocupada.
Con el tiempo, esos textos se convirtieron en novelas, y Steven en un escritor admirado. Marina lo miraba con tristeza al recordarlo, sin rencor, solo con un cansancio infinito. Yo escribía para sobrevivir, murmuró. Él publicaba para seguir viviendo de mí. Emily escuchaba con el alma desgarrada, sintiendo como toda su vida se reescribía frente a ella. Las cenas, los premios literarios, las entrevistas, todo había sido construido sobre la tragedia de su hermana. Recordó cómo Steven evitaba siempre hablar del pasado, cómo cambiaba de tema cada vez que alguien mencionaba a Marina, y ahora entendía por qué. La culpa se mezcló con una rabia que le ardía en el pecho. Había dormido junto al hombre que convirtió su hogar en una cárcel. Mientras Marina hablaba, Emily notó algo más. En el fondo de la habitación, un retrato cubierto por una tela. Al destaparlo, vio un cuadro de Marina joven, firmado con la letra de Steven. La ironía era insoportable. Hasta su rostro le había robado. Cuando Steven regresó 2 días después, Emily lo esperaba en la sala. La casa entera olía a humedad y tensión. Él fingió sorpresa al verla despierta a esas horas, pero su rostro perdió el color cuando notó a Marina al pie de las escaleras. Durante unos segundos ninguno habló. Solo el sonido del reloj de pared marcó el tiempo suspendido. Emily le preguntó por qué, con una calma que le dolía más que el grito. Steven balbuceó excusas. Habló de proteger la familia, de salvar su reputación, de una decisión necesaria. Pero cada palabra era más hueca que la anterior. Marina, con voz temblorosa, solo dijo: «Nunca me protegiste, me borraste». Esa frase pareció romper algo en el aire. Por primera vez, Steven bajó la mirada, derrotado ante la verdad. Esa madrugada, Emily acompañó a Marina a la estación de policía. La confesión fue larga y confusa, llena de lágrimas, silencios y detalles que los agentes apenas podían procesar. Cuando encontraron los manuscritos originales, los nombres falsificados y los registros bancarios a nombre de Steven, el caso se volvió un escándalo. Las noticias se esparcieron rápido, y en cuestión de horas, el hombre que había sido admirado como un genio literario se convirtió en símbolo de engaño y crueldad. Emily, agotada, solo pensaba en una cosa: que su hermana pudiera respirar aire libre, aunque fuera por un solo día. Pero en el fondo temía que después de tanto encierro, la libertad doliera demasiado. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y pesadilla. Marina fue trasladada a un centro médico para evaluar su estado mientras la prensa acampaba frente a la casa. Los periodistas gritaban preguntas que Emily no sabía cómo responder. En las paredes aún quedaban marcas del encierro, huellas de manos, trozos de papel con frases inconclusas, tazas de té olvidadas. Cada rincón respiraba tristeza. Steven, esposado, fue llevado a declarar. Intentó defenderse diciendo que todo había sido un acto de compasión, que Marina había querido quedarse allí, que él solo había hecho lo necesario. Nadie le creyó. Emily lo observó mientras lo subían al coche policial. Por primera vez lo vio pequeño, frágil, como una sombra de lo que fingía ser. No sintió odio, sino una profunda compasión por lo que la ambición puede hacer con un hombre. Las noches volvieron a ser silenciosas, pero no en paz. Emily caminaba por la casa sintiendo la ausencia de Marina como una presencia distinta, más luminosa, pero también dolorosa. Se sentaba en la escalera con una manta sobre los hombros y repasaba los cuadernos encontrados. Eran decenas, tal vez cientos, llenos de ideas, dibujos, frases y fragmentos de novelas que nunca vieron la luz. Leía cada palabra con respeto, como si cada línea fuera un rescate. Fue durante una de esas madrugadas cuando decidió cumplir el último deseo de su hermana: publicar todo bajo su nombre, no por venganza, sino para devolverle al mundo la voz que le había sido robada. Pasaron semanas hasta que la justicia confirmó lo que todos sospechaban: Steven sería condenado por secuestro, falsificación y encubrimiento de crimen. Su figura pública se derrumbó de un día para otro. Las librerías retiraron sus libros, los contratos fueron cancelados, y las universidades que alguna vez lo invitaron a dar charlas ahora negaban haberlo conocido. Emily observaba todo con una calma extraña, como si estuviera viviendo desde fuera de su propio cuerpo. Había perdido a su esposo y recuperado a su hermana, pero de ambas maneras el resultado era el mismo: el silencio. A veces se preguntaba si la casa alguna vez podría volver a ser un hogar o si estaba condenada a ser un monumento al dolor. Una tarde recibió una llamada del hospital. Marina había sido encontrada sin vida en su habitación.
No había señales de violencia, solo una carta cuidadosamente doblada sobre la mesa. Emily la abrió con manos trémulas. La letra era firme, casi serena. No temas por mí. He vivido demasiado tiempo en la sombra. Ahora quiero descansar donde las palabras no me persigan. Haz con mis libros lo que yo no pude. Entrégalos al mundo. Emily lloró sin sonido sosteniendo el papel contra el pecho. En ese momento entendió que la libertad de Marina no se encontraba en la justicia ni en el castigo, sino en el acto final de escribir su verdad. El entierro fue discreto, sin cámaras ni discursos. Solo Emily, el editor Ramos y un par de enfermeras que habían cuidado a Marina asistieron. El cielo estaba gris y el aire olía a tierra mojada y flores tristes. Emily colocó sobre la tumba un cuaderno con la tapa de cuero, el primero que había encontrado. Este fue el inicio de todo, murmuró. Ramos, conmovido, le prometió ayudarla a cumplir el deseo de su hermana. Los meses siguientes se dedicaron a revisar, editar y ordenar los manuscritos. Emily pasaba horas leyendo los textos en voz alta, descubriendo en ellos la fuerza de una mente que había sobrevivido al encierro. Con cada página sentía que Marina seguía viva, observándola desde algún rincón del tiempo, libre al fin. Cuando el primer libro fue publicado bajo el nombre de Marina, el país entero quedó en silencio. La crítica lo llamó la voz que el encierro no logró apagar. Emily no buscaba fama ni redención, pero al ver la portada, una mezcla de orgullo y tristeza la inundó. Steven, desde la prisión, envió una carta que ella nunca abrió. No había espacio para el perdón, solo para la verdad. Con las regalías del libro, Emily transformó el ático, ese espacio que fue una prisión, en una pequeña biblioteca pública. Abrió las ventanas, dejó entrar la luz, pintó las paredes de blanco y colocó una placa con una frase de Marina. Las palabras solo respiran cuando se escriben en libertad. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en un símbolo de resistencia. Estudiantes, periodistas y mujeres de todo el país visitaban la casa para conocer la biblioteca de Marina. Emily los recibía con serenidad, siempre con un té caliente y una sonrisa melancólica. A veces se quedaba escuchando sus relatos. Muchas también habían sido silenciadas, relegadas o invisibilizadas en sus propias vidas. En esos encuentros, Emily encontraba una nueva forma de compañía, una familia hecha de voces que se negaban a desaparecer. Aquella casa que antes fue prisión ahora respiraba esperanza, y por primera vez en años, Emily dormía sin miedo a los pasos en el ático. El único sonido nocturno era el de las hojas de los árboles golpeando suavemente las ventanas. Si estás leyendo esto hasta aquí, quizás también creas en el poder de las historias que nacen del dolor pero terminan en libertad. Cuéntame desde dónde acompañas esta historia. Me gusta imaginar que del otro lado de la pantalla, alguien también está dejando entrar un poco de luz en su propia oscuridad. Con los meses, el nombre de Marina fue reconocido oficialmente como autora de todas las obras publicadas bajo el sello de Steven. Las ediciones nuevas llevaban su firma en letras doradas y parte de las ganancias se destinaban a becas para jóvenes escritoras. Emily, aunque reacia a los homenajes, asistió a uno en su nombre. Al subir al escenario, no habló de la tragedia, sino del valor de enfrentar la verdad. El silencio es una prisión, dijo con voz firme. Y cada palabra dicha con coraje es una llave que abre una puerta cerrada. Aplausos sinceros llenaron la sala y por primera vez, ella sintió que el ciclo estaba por terminar. Con el tiempo, Emily comenzó a escribir pequeños textos, no para publicar, sino para mantenerse cerca de su hermana. Sus cuadernos se llenaban de reflexiones sobre la memoria, la culpa y el perdón. Escribía sentada junto a la ventana que daba a las colinas, donde el sol de la tarde se filtraba entre las nubes como si también buscara reconciliarse con la tierra. A veces pensaba en cómo algo tan terrible había ocurrido durante tantos años sin que nadie lo notara, pero comprendía que el horror no siempre grita. A veces susurra, se disfraza de rutina y se alimenta del miedo al escándalo. Esa revelación la acompañó en cada gesto cotidiano, al regar las plantas, al ordenar los libros, al encender la lámpara del ático. Cada noche. En el aniversario de la muerte de Marina, Emily organizó una lectura pública en la biblioteca. Decenas de personas asistieron, llevando flores blancas y cuadernos viejos como homenaje. Cuando terminó de leer un fragmento inédito, miró hacia la ventana abierta del ático y juró escuchar una risa lejana, suave, casi infantil. No sintió miedo, sino una paz profunda. Era como si la casa, después de tantos años, respirara alivio. Esa noche, antes de dormir, escribió su última entrada en el diario.
El perdón no borra el pasado, pero me permite seguir viviendo en él sin perderme. Luego apagó la luz, y el silencio volvió, esta vez lleno de calma. Pasaron los años y Emily envejeció en la misma casa donde todo había ocurrido, pero ya no le temía a los recuerdos. Había aprendido a convivir con ellos, como quien acepta las cicatrices como parte de la piel. Cada mañana abría las ventanas del ático para dejar entrar el aire nuevo y el olor a lluvia fresca. Las paredes, antes húmedas y oscuras, ahora estaban cubiertas de fotografías, recortes de periódicos y cartas de lectores que agradecían la valentía de Marina. Emily leía cada una con una mezcla de emoción y serenidad. Sabía que su hermana en algún lugar estaría sonriendo al ver cómo su voz seguía inspirando a otros a romper silencios. Un día, mientras ordenaba los estantes de la biblioteca, encontró entre las páginas de un libro una hoja amarillenta que nunca había visto. Era un poema escrito con la caligrafía firme de Marina. Hablaba de la libertad, de la soledad y del fuego que ninguna oscuridad puede apagar. Emily lo enmarcó y lo colocó en la entrada, justo bajo una lámpara que permanecía encendida todas las noches. Para que nadie vuelva a vivir en la sombra, decía siempre a los visitantes. Aquel gesto se convirtió en una tradición. Cada año, en el aniversario de la publicación del primer libro, alguien nuevo dejaba un texto anónimo en la puerta, como si la historia de Marina siguiera escribiéndose entre muchas manos. Al llegar la primavera, la casa comenzó a llenarse de visitantes más jóvenes, estudiantes, escritores novatos, viajeros que buscaban inspiración en aquel lugar donde la oscuridad había cedido a la verdad. Emily los observaba con ternura, como una guardiana silenciosa del pasado. Algunos pasaban horas leyendo bajo la luz que se filtraba por el ventanal del ático. Otros dejaban cartas o flores en el pequeño jardín. Cada gesto parecía mantener viva la memoria de Marina. Para Emily, aquello era una forma de reparación, la prueba de que el arte, cuando nace del dolor, puede transformar incluso el aire de un lugar marcado por la tragedia. Con el tiempo comenzó a escribir un libro propio, no sobre Marina, sino sobre la vida después del descubrimiento. Lo tituló La casa que aprendió a respirar, una crónica sincera sobre la culpa, la redención y el silencio. En sus páginas hablaba de cómo la verdad no destruye, sino que purifica, de cómo a veces es necesario perderlo todo para ver lo que realmente importa. La publicación fue modesta pero honesta, y muchos lectores encontraron en esas líneas el coraje para enfrentar sus propias sombras. Emily, ya anciana, comprendió que no había vivido en vano. Había convertido un secreto en una voz y una prisión en un refugio para otros. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Emily subió al ático por última vez. El aire olía a madera vieja y a tinta seca, y las motas de polvo danzaban en la luz dorada que se filtraba por la ventana. Caminó hasta la mesa donde Marina había pasado sus últimos años escribiendo y apoyó una mano sobre la superficie, ahora pulida y limpia. No quedaban rastros de encierro, solo paz. Se sentó, abrió su cuaderno y escribió una sola frase. La verdad siempre encuentra la forma de abrir la puerta correcta. Luego cerró los ojos y por un instante creyó escuchar la voz de su hermana susurrando su nombre. No era miedo, sino una despedida amorosa. Cuando bajó, encendió todas las luces de la casa y se quedó observando el resplandor reflejado en los cristales. La casa ya no le pertenecía al dolor, sino a la memoria. Decidió donarla al municipio como patrimonio cultural para que siguiera siendo un espacio de arte y reflexión. En la ceremonia de entrega, los niños del pueblo leyeron fragmentos de los libros de Marina, y Emily sonrió al ver cómo cada palabra encontraba una nueva vida en otras bocas. Por primera vez en muchos años sintió que podía descansar, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque finalmente había sido contado. Esa noche, Emily se sentó en el porche con una taza de té caliente entre las manos. El aire estaba sereno y las luciérnagas titilaban sobre el jardín como pequeños destellos de vida. Pensó en todo lo que había pasado. El amor, la traición, el miedo, la pérdida. Todo se mezclaba en un mismo hilo que la había traído hasta allí. Había aprendido que la verdad no siempre libera de inmediato. A veces duele antes de sanar. Pero también había descubierto que el silencio, por más cómodo que parezca, termina ahogando a quien lo sostiene. Miró el cielo cubierto de estrellas y sintió gratitud, no solo por haber sobrevivido, sino por haber entendido al fin que incluso del horror puede nacer algo luminoso. Al día siguiente, Emily cerró la puerta principal por última vez y caminó colina abajo, dejando atrás la casa que había sido testigo de todo.
No miró hacia atrás. No hacía falta. El viento traía consigo el murmullo de las hojas y entre ellas la sensación de que Marina seguía allí, libre en cada palabra, en cada página, en cada mirada que se detenía a leer su nombre. Emily desapareció entre la niebla del amanecer con paso tranquilo, sabiendo que finalmente había cumplido su promesa, devolver la voz a quien nunca debió perderla. Pasaron los meses y la historia de Emily y Marina se convirtió en una especie de leyenda local. Los visitantes que llegaban a la colina decían que al atardecer se podía ver una figura femenina en el ático, escribiendo bajo una luz tenue. Algunos creían que era el reflejo del sol en el vidrio. Otros juraban haber escuchado el sonido de una pluma deslizándose sobre el papel. Emily no desmentía ni confirmaba nada. Solo sonreía. Decía que quizá las casas que guardan tanto dolor también aprenden a contar sus propias historias, y que si uno escucha con el corazón tranquilo, puede oír el eco de las palabras que un día fueron silenciadas. Años después, cuando Emily falleció, el pueblo entero asistió a su despedida. Sobre su ataúd colocaron un cuaderno abierto y una nota con una frase escrita de su puño y letra. Nadie muere del todo mientras alguien recuerde su voz. La biblioteca continuó abierta. El ático siguió iluminado, y cada aniversario un lector dejaba una flor blanca junto al retrato de Marina. Así, entre papel, memoria y esperanza, la verdad siguió respirando libre al fin. Y con ella, las dos hermanas unidas para siempre por la fuerza invencible de la palabra.